Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nos toca avanzar un nuevo tema. Es decir, hemos estado trabajando, recuerden ustedes, dentro de los activos del balance general con un grupo, una categoría que se presenta en el balance, que es la de realizable. Es decir, ahí hemos mostrado las existencias, las mercaderías que la empresa comercial adquiere, cuyo destino es la venta. Hoy vamos a entrar a otra parte, a otra categoría también del balance, se presenta dentro de los activos, y es el exigible. Exigible, es decir, nosotros tenemos derecho de exigir que nos paguen lo que nos adeuda. Es otra categoría. Muchas veces surge esta categoría del exigible cuando justamente realizamos las ventas a crédito. Recuerden que hemos estado trabajando con las existencias o inventarios de mercaderías o realizables. Estas mercaderías son las que tenemos destinadas a ser vendidas. Si las vendemos al contado no hay ningún problema, o sea, recibimos dinero y nosotros les hemos entregado, en ese caso, las mercaderías. Ahora vamos a ver que no siempre se vende a crédito. Dependiendo de las políticas de la empresa, pueden tomar ellos la decisión de hacer ventas a crédito y por lo tanto nosotros nos quedamos con un ofrecimiento de parte de nuestros clientes de que nos van a pagar en un cierto plazo y nosotros les entregamos la mercadería. Entonces aquí surge esta nueva categoría del exigible. Permítanme compartir con ustedes la pantalla para que tengamos el Power que nos va a acompañar en esta clase y podamos basarnos en este avance. Entonces dice exigible, otra categoría de los activos. Exigible dice, en contabilidad, el activo exigible es el conjunto de valores con los que cuenta una empresa en su activo. Se los representa en el balance general y se caracteriza por ser monetizable en el corto plazo. Es decir, esperamos que nos paguen dentro de pocos meses. Las cuentas o documentos por cobrar representan derechos de cobro que se espera recibir en efectivo. Representan sumas que adeudan las entidades o personas por la venta de sus productos. Es decir, estamos entonces hablando de que nosotros tenemos derecho de que nos paguen como empresa porque hemos realizado una venta a crédito. Como todas las cuentas, ya sea la cuenta por cobrar o el documento por cobrar, es una cuenta de activo, tiene su saldo deudor, aumentan las cifras por el debe y disminuyen por el haber. Ya conocen ustedes los movimientos que vamos a tener que desarrollar para que aumente nuestra cuenta por cobrar. Cómo vender a crédito, si se le va a cobrar intereses u otros. Y va a disminuir principalmente por los pagos parciales que nos van haciendo sobre esa deuda y desde luego por el pago final y total y cada fin de año, fin de gestión, por el cierre de la gestión. Recuerden también, jóvenes, que cuando estamos estudiando ya las cuentas del activo, en cada una de ellas hay mecanismos de control interno. Entre ellos vamos a tener la concesión de créditos debe ser otorgada y aprobada por una persona autorizada. Es decir, tiene que haber responsables jerárquicamente que sean los que permiten una venta a crédito después de haber sido analizado el cliente, si tiene capacidad y tiene, digamos, ha cumplido con todos los requisitos previos a una venta a crédito. Después tiene que haber una secuencia numérica de la nota del pedido que nos hacen de ese producto,
la compra con facturas, con notas de remisión y de los pedidos, es decir, cuándo salió, dónde salió, en qué fecha, revisar los precios, cantidades, impuestos, se debe cotejar las condiciones y cantidades, es decir, si está aprobada que salgan, por decir, 20 unidades, en ningún caso podrían salir más de 20, entonces hay que ir verificando, cotejando. También dice control de devoluciones, descuentos, bonificaciones, pues si la venta fue a crédito y nos devuelven, tendremos que tener el cuidado de disminuir esa cuenta por cobrar. Control individual de pagos parciales y totales, es decir, vamos a ir controlando uno a uno los clientes, porque cada cliente tiene diferentes montos, diferentes condiciones y también diferentes plazos. Conciliación periódica de las cuentas por cobrar con el mayor general. Entonces, aquí se ubican las partidas que se pueden convertir en dinero en un momento determinado y representan derechos exigibles que la empresa posee. Entonces, esta parte del exigible, jóvenes, vamos a estudiarla en 2 etapas. Como ven acá, por un lado tenemos lo que se denominan cuentas por cobrar y por otro documentos por cobrar. En esta clase y las posteriores intervenciones nos vamos a referir solamente a las cuentas por cobrar hasta hacer ejercicios y todo. Cuando concluyamos eso, vamos a continuar con el tema exigibles, pero ya viendo desde la perspectiva del documento por cobrar y también desarrollaremos las prácticas necesarias. Ahora, como decía, vamos a trabajar solo con cuentas por cobrar. Y dice así, estas representan un conjunto de derechos a favor de una empresa frente a terceros por la prestación previa de un servicio o la venta de un producto. Por tanto, las cuentas por cobrar son fruto de la actividad económica diaria de la empresa. Las cuentas por cobrar representan un crédito que la empresa concede a sus clientes, contribuyendo así a financiar la actividad económica de aquellos. De esta manera, las cuentas por cobrar representan para la empresa que concede el crédito, es decir, nosotros, un dinero que está pendiente de cobrar por la venta de los bienes y o servicios. Y cuando se trata de venta, recuerden que ya les hemos entregado el producto y nosotros simplemente nos hemos quedado con una promesa de pago. Y es por eso, jóvenes, que surge aquí esto que está remarcado en amarillo y dice, por este motivo se debe aplicar algún método para estimar la incobrabilidad. Como les acabo de decir que nosotros hemos entregado el producto y nos hemos quedado solo con una promesa, debemos estar conscientes de que muchas veces no nos pagan el total. ¿Y por qué no nos pagan? Hay muchas causas, desde muerte de nuestro cliente, quiebra de su empresa, deseo de estafa de parte de ellos, procedimientos administrativos incorrectos en nuestra empresa, no se verificó, no sabíamos cuál era su dirección de la vivienda, etcétera, y cuando llega el momento de hacer el cobro, les hemos perdido el rastro. Entonces, jóvenes, cuando se vende a crédito, es imprescindible, de acuerdo a las normas contables, crear una previsión para incobrables. ¿Por qué es necesaria esta? Porque hay muchas causas que van a hacer que nuestra empresa no recupere el 100% de lo que nos adeuda. Siempre hay algún imponderable que hace que una parte de lo que nos adeudan los clientes lleguemos a perder. Como habíamos dicho, desde la muerte de ellos puede hacer que no recuperemos el total. Entonces, como decíamos que es imprescindible crear una previsión para incobrables, es decir, no es voluntario, es necesario. Una vez que toda empresa vende a crédito, está obligada a crear una previsión para incobrables.
Para crear la previsión, jóvenes, hay varios métodos. Aquí nos vamos a referir a 4. Desde luego, ustedes entenderán que una empresa, una vez que ha elegido alguno de estos métodos, se debe mantener constantemente con ese método y no lo puede estar cambiando. Es decir, la empresa A trabaja con, digamos, análisis histórico de las últimas gestiones. Perfecto, siempre ese es el método que aplica cuando vende a crédito. Pero la empresa B prefiere un porcentaje de cuentas por cobrar. Perfecto, entonces se mantiene constantemente bajo ese método. Ocurrirá lo mismo con alguna otra empresa que elija la alternativa C y otra con la alternativa D. Vuelvo a recordarles que el método para incobrables se elige una vez y se lo mantiene constantemente a lo largo de la vida de la empresa. Vamos a estudiar nosotros estos 4 métodos porque en el futuro no sabemos en qué tipo de empresa nos tocará trabajar y cómo será su mecanismo. Entonces debemos estar conscientes de que debemos entender el mecanismo que ellos han utilizado para crear su previsión y adecuarnos a él. Vamos a empezar ejemplificando cómo se calcula la previsión para incobrables con la alternativa A, que es un análisis histórico de las 3 últimas gestiones y es el que promueve la ley 843. En este caso tienen esta fórmula. Necesitan determinar un porcentaje de todas las ventas a crédito, qué porcentaje se espera que no nos paguen. Entonces, siempre en todos los métodos terminamos determinando un porcentaje y para ver lo que probablemente no vamos a recuperar. Para determinar ese porcentaje, la ley 843 se basa en las 3 gestiones pasadas y ve cuál es el quebranto o la pérdida real. ¿Qué quiere decir quebranto? La pérdida cierta que hubo. Por ejemplo, en el anterior año no me pagó José Jiménez, que era uno de los deudores, porque murió. Ese es un quebranto. Y también en el anterior año no nos pagó la empresa Sarkov SRL porque quebró y desapareció la empresa y no nos pagó. Esos son los quebrantos. Entonces son aquellos que realmente no nos llegaron a pagar. Y eso divide sobre la sumatoria del saldo de las 3 últimas gestiones de cuentas por cobrar por 100 para llegar a determinar un porcentaje. De tal manera que si nosotros vemos que ahora estamos en el año 4, dice en el anterior método, 3 últimas gestiones. Entonces, está la gestión 1, 2 y 3. Estas serían las últimas gestiones y los quebrantos reales son estos. Que se murió, que quebró, nos estafó, se fue del país, no lo pudimos encontrar, cuando lo quisimos buscar ya no vivía en esa dirección y no tenemos ninguna referencia. Esto es lo que llegamos a perder de todas estas cuentas por cobrar que habíamos vendido a crédito en el año 1, 2 y 3. Y ahora, como estamos en el año 4 y estamos vendiendo 248,000, queremos estimar cuánto de esos 248,000 no nos van a pagar. Y para eso nos estamos basando en la ley 843 y si reemplazamos nosotros esta fórmula, dice sumatoria del quebranto de las 3 últimas gestiones, la sumatoria de esto es 58,000, sobre la sumatoria de la saldo de cuentas por cobrar de las 3 últimas gestiones, 596,000 por 100 y me da un 9,87% la respuesta del porcentaje que en promedio han perdido en esta empresa, porque los clientes no pagaron. ¿Por qué no pagaron? Murieron, quebraron, nos estafaron, se fueron del país, no sé, pero no pagaron casi un 10% del total de cuentas por cobrar.
Una vez que hemos determinado el porcentaje, jóvenes, ahora este porcentaje aplicamos a lo que nos deben en este año. Entonces el 9,87% de 248,000 es 24,477,60. Y ahí viene un asiento necesario y obligatorio. La cuenta incobrable, esto es nuevo, por eso es que les estoy poniendo aquí para que no olviden, cuenta incobrable, cuenta de gasto, se presenta en el estado de resultados. Contra la previsión para cuenta incobrable, activo corrector. Este es un saldo que va a ir a netear la cuenta por cobrar. Entonces, toda vez que nosotros necesitamos prever, estimar lo que no nos van a pagar. ¿Y por qué no nos van a pagar? Porque se mueren, se estafan, se van, desaparecen, quiebran. Siempre sucede que toda empresa que vende a crédito no recupera un 100% y necesitan estimar su incobrabilidad. Entonces, debo entender que ese hecho real me obliga a reconocer un gasto. O sea, cuando yo vendo a crédito, debo estar consciente de que voy a tener un gasto. Y por eso el asiento es el gasto contra el activo corrector. Y el nombre de las cuentas, cuenta incobrable contra previsión para incobrable. Entonces, ahí estaría ya nuestro mayor, que lo vamos a ver en un momentito más con un ejemplo de un ejercicio, pero de ahí surgiría el asiento contable. Vamos a pasar a un otro método. Si la empresa 1 trabajó con A, perfecto, pero nosotros somos la empresa 2 y queremos trabajar con el método B. Y dice porcentaje de las cuentas por cobrar a clientes. Entonces, en esto, la empresa ya tiene una experiencia histórica en promedio de lo que le pasa y le sucede. Entonces, unas empresas que tienen mucho control, tal vez su porcentaje es 3% y es suficiente. Empresas que no tienen mucho control, como en este caso un 10%. Y empresas pésimas a veces tienen un 30 o 40%. Es decir, me refiero a empresas pésimas cuando, por ejemplo, a veces hay gente que se pone a vender a crédito y tocan la puerta. Estamos vendiendo colchas a crédito, ¿quieren? Ya, les reciben, pero no tienen ninguna seguridad de que después les van a pagar. Es decir, una venta a crédito rigurosa sería conociendo dónde vive, cuál es su ingreso, cómo me va a pagar, si tiene posibilidades. Pero así ventas tan informales a crédito suceden que tienen altos niveles de incobrabilidad. En nuestro ejemplo, la empresa por su historia estima que un 10% de lo que vende no le paga. Entonces, como la cuenta por cobrar era 248,000, el asiento será cuenta incobrable, ya saben que es gasto, contra la previsión para incobrable. Ya saben que es cuenta de balance de activo corrector, el 10% de ese monto sería 24,800. Vean que es diferente a este monto. Entonces es por eso que decimos que una vez que uno elige una forma de calcular la previsión, no la puede cambiar. Nos mantenemos constantemente con ella. Vamos a otra, porcentaje de venta a crédito. Lo propio, acá se preocupan de calcular el mayor de ventas a crédito. Y de ese mayor, que era 550,000, estiman que un 3% de eso no recupera. Y el asiento es el mismo. Solamente que calculan, en este caso, 3% sobre 550,000. Desde luego que otra empresa podrá decir 6% o 12% o 2%, pero siempre va a haber la incobrabilidad. Y entonces el asiento es el mismo, gasto contra un activo corrector. Y lógicamente la cifra es diferente. ¿Por qué? Porque es otro método, no es el mismo. Y eso hace que las cifras varíen. Llegamos al último alternativa.
Y algunas empresas prefieren basarse en esto como que siendo un poco más rigurosas. Miren, aquí tienen el detalle, cuánto me debe a Budler, Bernal, Ortega. En total me deben 38,000. De esto que me deben, dice, está vigente todavía 3,000. ¿Y dónde están los 5,000? Ya está vencido. Montos que no me han pagado entre 1 y 30 días, 5,000. El señor Bernal me debe 7,000 y no ha llegado la fecha de que me pague. Entonces está todo vigente, no hay nada vencido. Ortega me debe 6,000, todo ya está vencido y hace 90 días que no me paga. Entonces nada está vigente y ya es una cuenta bien atrasada. De los 8,000 que me debe Rojas, 2,000 todavía está vigente y los 6,000 está ya demorado en 2 meses. Finalmente, Zamora me debe 9,000, de los cuales 3,000 está vigente, 3,000 está ya en 1 a 30 días y los otros 3,000 en ya con 2 meses de retraso de no pago. Entonces, este método lo que hace es sumar los que me deben de 1 a 30 días y le calculo un 5%. A los que me deben 2 meses, es más difícil que me paguen y les pone un 10%. Y a los que me deben más de 3 meses, más difícil aún de recuperar, les pone 30%. Entonces, aquí daría 400, 900, 1,800, suma estos 3 y daría 3,100. Y pone cuenta incobrable, el gasto que ya conocen, contra la previsión, activo corrector por los 3,100. ¿Cómo se obtuvo esto? Por antigüedad de saldos no pagados. Entonces, ahí hemos visto, jóvenes, 4 alternativas. Les vuelvo a recordar que en una empresa solo eligen una alternativa. Cualquiera, todas son válidas y lo harán de acuerdo a su preferencia o conveniencia. Hemos visto los 4 métodos de cómo calculan y el asiento en los 4 métodos es idéntico. Cuenta incobrable gasto contra previsión para cuentas incobrables, cuenta de activo corrector que aparece en el balance general. Como siempre, hacemos la parte práctica. Una cosa es la teoría, el concepto, que ustedes además lo pueden leer adicionalmente en libros de la bibliografía u otros, y ahora vamos a ver cómo aplicamos el tema. Para esto vamos a trabajar con estas 5 operaciones o transacciones para ejemplificar el avance de hoy. Y les recomiendo que después lo resuelvan individualmente ustedes. Lo primero dice, se vende a crédito mercadería por 86,000 según factura. Miren acá, les pongo el costo del producto vendido es 60% de los 86,000, pero yo sé que ustedes ya entienden que el costo del producto vendido se saca del CARDEX. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando vendíamos, lo primero que hacíamos era calcular la salida del CARDEX y con ese asiento, con ese monto hacíamos el segundo asiento. Pero como en este momento estamos estudiando las cuentas del exigible, no quiero demorarme mucho en el CARDEX, que después ustedes ya lo harán. Ahora les doy el precio el monto del precio de venta, una relación de porcentaje para no hacer el CARDEX en este momento, después en otros ejercicios lo haremos, y como he vendido a crédito, la incobrabilidad. Muy bien, entonces, dicho esto, ya conocen los 2 asientos. Aquí la diferencia con lo de antes es que antes le llamábamos caja, IT, venta, débito, y este asiento venía de nuestro CARDEX. Ahora le llamamos cuenta por cobrar. Y aquí lo hemos simplificado relacionando con un porcentaje. Entonces, los 2 asientos que ustedes ya conocen. La diferencia es que se llama cuenta por cobrar. Y lógicamente aparece la cuenta por cobrar por ahora acá.
Dice, nos pagan 15,000 de las cuentas por cobrar. Recuerden que aquí yo tenía una cuenta por cobrar de 86,000. De esto me pagan un poco, es lo ideal. Entonces, caja contra esta cuenta por cobrar. Disminuye mi cuenta por cobrar y como ven, disminuye mi cuenta por cobrar. Se estarán dando cuenta que en este caso no estoy abriendo el mayor de inventario ni de costo del producto vendido porque ya lo hemos estudiado y yo sé que ustedes entienden. Ahora me estoy concentrando en las cuentas del exigible. Muy bien. Se vende mercaderías por 70,000, otra vez venta, según factura. Nos pagan 40,000 al contado y el saldo a crédito. El costo del producto vendido es 50%. Entonces, aquí todo fue a crédito. Aquí es un poco al contado y un poco a crédito. Entonces, miren, caja, cuenta por cobrar, IT, venta, débito, IT por pagar. Un asiento normal. No entra todo a caja ni a cuenta por cobrar, sino en porcentaje. Solo esto me va a interesar. Porque el costo contra el inventario va a ir nomás a sus mayores normalmente. Pero yo voy a pasar 30,000 de cuenta por cobrar. Ahí está. Entonces, ahora recordemos, estoy trabajando con el exigible. Dice, nos pagan 31,000 de las cuentas por cobrar. Bueno, me deben, entonces vienen y me pagan. Eso es lo ideal. Y caja a cuenta por cobrar 31,000 y disminuye mi cuenta por cobrar en 31,000. Y miren lo que dice acá. A fin de gestión, registramos la previsión para incobrable de acuerdo a las políticas vigentes. Entonces, yo estoy vendiendo a crédito y me pagan, sigo vendiendo, me pagan, y lo ideal sería que terminen de pagarme. Y si nadie me debe, no necesito crear la previsión. Pero si termino el periodo y no me han pagado todos, como en este caso, dice, a fin de gestión registramos la previsión. Necesitamos estimar cuánto tal vez no nos paguen. ¿Por qué? Pueden morir, pueden quebrar, pueden estafarnos. Entonces estamos obligados a previsionar la incobrabilidad. Entonces, ahí va a surgir el asiento. Cuenta incobrable contra previsión para incobrable. Entonces, aquí decía esto, miren, la previsión para incobrable es el 10% del saldo de la cuenta por cobrar. Recuerden que habíamos dicho que cuando tenemos transacciones, tenemos que elegir uno de los 4 métodos estudiados y hemos elegido el B, un porcentaje, 10% del saldo de cuentas por cobrar. Entonces, en este caso, cuando a fin de la gestión tenemos que previsionar, lo que tenemos que hacer es determinar nuestro saldo, sumamos, restamos y nos da 70,000 el saldo. Y como decía, 10% hacemos cuenta incobrable gasto contra previsión para incobrable cuenta de activo corrector. Y de acá paso a mi mayor de gasto que va a ir al estado de resultado y a la previsión para incobrable que va a ir al balance general. Y termino así. Mi cuenta incobrable gasto en el estado de resultados y en el balance general, en el exigible, aparece la cuenta por cobrar 70,000, pero le netean el activo corrector y dicen al gerente a través de este informe, señor gerente, nos deben 70,000, pero es probable, basado en la experiencia de años anteriores, que no nos paguen los 70,000. Por ahí solo va a entrar 63,000, no los 70. Si nos pagan, claro que vamos a recibir felices, pero si no nos pagan, hay que estimar la posibilidad de el no pago. Y aquí termina, jóvenes, nuestro tema. Entonces estamos viendo el exigible y la previsión para incobrable. En este momento vamos a dejar de grabar para empezar con la etapa de preguntas y respuestas.